Esperamos que en breve esté con nosotros Yadira Aguagallo, con quien vamos a conversar sobre el manejo de la estética del poder, el manejo de la imagen en el gobierno de Daniel Noboa, la imagen que ha construido de cara al público sobre su familia, sobre su esposa, sobre sus hijos, cómo se traslada eso también en la campaña, pero por supuesto desde el gobierno, cómo eso se interpreta y cómo así se relaciona desde la construcción de esta imagen, de esta idealización quizá de la familia, de la pareja, el uso de ciertos colores, el uso de ciertas texturas, porque ella menciona en una columna de opinión que fue publicada el 23 de mayo, que se llama Ecuador Lifestyle, el terzo mundo de Noboa. Y ella menciona un fenómeno que es bastante interesante, porque no solamente se maneja desde el discurso, desde la posición política o desde las propuestas, sino también desde el manejo de la estética, el manejo de la narrativa a través de la estética. Me dice Yadira que ya llegó, si le pueden por favor permitir el ingreso en breve. Y ella menciona una cosa interesante, porque ella dice que desde el inicio la figura de Daniel Noboa ha sido pulida con precisión. No hay exceso, no hay gritos, no hay desbordes. Su presencia en la asamblea, en sus cadenas nacionales, en redes, parece estar ensayada hasta el último gesto, dice ella. Lo suyo no es la épica del líder que emerge del caos o del hombre hecho a sí mismo, sino la del heredero que no necesita probar nada. Su lenguaje corporal transmite eficiencia, su imagen control, su narrativa orden. Aquí entra en juego, dice ella, la estética de lo terso, citando a un filósofo llamado Byung-Chul Han, lo terso como superficie, sin grietas, sin conflicto visible, dice ella, como el ideal de belleza que no permite fisuras ni contradicciones. En el mundo de Noboa, escribe ella en la columna, todo parece estar en su sitio, la ropa ajustada, la sonrisa blanca, la familia armoniosa. La política se convierte en escenografía, no hay drama, solo lifestyle. En esta misma lógica, menciona ella, que se utiliza mucho, se juega con el mito del linaje, reforzando esto simbólico, estos símbolos, porque todo esto nos remite a los símbolos y todo esto nos remite a lo que comunican estos símbolos, que no necesariamente es aquello que se verbaliza, sino muchas veces aquello que no. Ella menciona aquí que este refuerzo simbólico no funciona como centro del poder, sino como parte de un envoltorio. Dice ella, la imagen de Anabela Sin, madre del presidente, presidiendo la primera sesión de la asamblea, fue mucho más que un gesto político, dice ella. Fue un encuadre estético, una postal del poder como herencia, no como disputa. Un poder que no necesita legitimarse por las vías tradicionales porque se presenta como natural. Eso es lo que menciona en esta columna de opinión que fue publicada, les decía, el 23 de mayo y que aborda desde un análisis bastante más profundo lo que se ha querido también posicionar desde distintas maneras, desde cuando se analiza los colores, las imágenes que hemos visto no recientemente, sino ya desde incluso la primera campaña antes de que Noboa llegue a la presidencia en 2003. Y está aquí Yadira, bienvenida Yadira, qué gusto tenerte aquí. Hola María Sol, muchas gracias por el espacio y atenta a tus preguntas. Estaba yo leyéndoles parte de la columna que tú has publicado esta semana o la semana anterior con respecto a vas un poco más a la profundidad de este lifestyle que tratan de transmitir desde la construcción de la imagen, la ideal esposa presidencial. Hoy veía tristemente cómo en redes se utiliza la imagen de Lavinia versus la de la esposa de Rafael Correa, que además son dos roles totalmente distintos, como para hacer esta comparación de qué fea que era ella, qué linda que es ella, y se juega muchísimo con esa imagen. ¿Cómo se puede entender el juego y el impacto que eso puede tener en la política y en los votantes de la construcción, quizá incluso de este ideal familiar? Gracias, María Sol. Sí, efectivamente, creo que después de las elecciones y después de la posesión del presidente y de su gabinete, que han sido como los hechos políticos de mayor relevancia de las últimas semanas, hay múltiples análisis que intentan explicar la llegada del gobierno de Noboa al poder, la efervescencia que ha tenido en los últimos meses, tratando de explicar también, digamos, cómo en un país, como un país en el Ecuador en el que estamos atravesados por profundas grietas, también los juegos de
la estética son importantes. Entonces, este análisis no pretende explicar solamente desde el análisis semiótico o desde los estudios de la semiología cómo los símbolos impactan en la toma de decisiones. Es solamente un abrebocas y un punto de inicio para mirar, digamos, la nueva era o el nuevo gobierno en el que nos encontramos. Y creo que es fundamental hacerlo desde múltiples vertientes. Yo personalmente lo he hecho desde la vertiente de la semiología, entendiendo además que el uso de la estética y de los símbolos no es propiedad exclusiva de este gobierno, sino que desde incluso las monarquías, todas las formas de gobierno han estado atravesados por lo estético, porque lo estético no es solamente una cuestión banal. Lo estético designa, lo estético tiene una dimensión simbólica y finalmente la política se alimenta también de la dimensión simbólica, ¿no? Y también hay algo peculiar que pasa aquí, que tú mencionas de una forma interesante. No sé qué tan sencillo sea, porque es un texto que puede ser difícil de comprender en el sentido que necesitas un conocimiento de semiótica, semiología en tu texto. Me parece a mí súper interesante porque además vas a lo profundo. Tú mencionas aquí una postal del poder como herencia, no como una disputa, y la figura de Anabel Asini, de este heredero dado, y ahorita mencionas la monarquía. Entonces me hace este vínculo entre lo uno y lo otro, porque a ratos da la impresión de que a ciertos personajes de la vida pública y política se les da ciertos permisos. Entonces, como él es un heredero, está permitido que su esposa use Chanel o no sé qué marcas, mientras que los otros, la oposición, los correístas, los que no tienen ese linaje, se les cuestiona cuando hacen o pretenden hacer exactamente lo mismo. ¿Cómo se puede interpretar quizá incluso esta posibilidad de verlos como una monarquía? Digamos, más allá de si está bien o está mal, creo que el análisis no establece un criterio de si es correcto o incorrecto, sino solamente de miremos lo que está pasando. Me parece súper interesante que en épocas o en tiempos en los que parecería, ¿no es cierto?, que la ciudadanía, que la población, que los diferentes actores sociales están cansados de esa vieja institucionalidad política o tal vez de esa tradición política de los partidos políticos que no debería serlo, es decir, los partidos políticos deberían seguir teniendo su legitimidad y su institucionalidad, pero cuando estamos atravesando, digamos, esa percepción, ¿no es cierto?, de un desgaste institucional, de una desconfianza institucional, aparece esta nueva forma, ¿no es cierto?, de generar gobierno en el que aparentemente lo que importa o lo que te da legitimidad no es si vienes construyendo un proceso de larga data, no solamente como líder político, sino con tu propio partido de larga data, sino que parecería, o más bien desde la mirada de lo estético, parecería que tienes una cuestión de linaje, es decir, una legitimidad desde la sucesión. Y entonces creo que más allá de analizar si es que la señora Anabel Asini tenía o que no presidir la primera sesión de la Asamblea, que por ley tenía que hacerlo, y eso es así. Digamos, creo que también esa imagen es una imagen simbólica y semiótica muy interesante, muy fuerte, es decir, como el traspaso del poder desde lo familiar, en detrimento de esas instituciones políticas que aparentemente podrían parecer desgastadas y faltas de confianza, aparece esta otra institucionalidad que es la institucionalidad de lo familiar. Y creo que ahí hay que tener un cuidado específico con cómo esas narrativas, que ahora lo estamos viendo desde lo simbólico, se empiezan a producir y se empiezan a convertir tal vez en cuestiones de fondo, ¿no? Porque el momento en el que decimos como apelemos más a los valores familiares, apelemos más a esta figura del linaje, de la herencia, de la familia, en detrimento de la institucionalidad democrática que son los partidos políticos, empezamos a abrir y tener unas grietas importantes dentro del ejercicio del poder. Entonces creo que da para analizarlo, pero también para tener mucho cuidado, y creo que esto merece la pena que tenga su impacto también sobre las institucionalidades políticas, sobre cómo empiezan a manejar sus narrativas y sus simbolismos frente a sus audiencias y a sus públicos clave. Porque ahí tocas un tema que es fundamental, que es también ese cambio de las relaciones políticas, sociales, entre los actores políticos, los partidos incluidos, los líderes también, y los ciudadanos, que quizás hace 10, 15, 20 años era una relación completamente diferente, y quizá en parte el triunfo, el éxito en un segmento de la población de Noboa
incomoda también se ve reflejado en esto. Evidentemente no vamos a simplificarlo al punto de decir que es lo único, pero quizá también hay una explicación, porque mucha gente dice como, no entiendo qué pasa, el país tiene estos índices y no se ha resuelto la violencia y hay como muchos problemas, pero estamos preocupados. Esto es comentando la gente, yo tampoco creo que es el momento de poner una valoración a eso, pero comentando como, pero estamos preocupados porque qué linda Lavinia y porque qué hermosa familia y que por qué lindos los chiquitos. ¿Por qué esta conversación de repente se vuelve una conversación en el marco o en el contexto de un país tan golpeado como este, y por qué toma relevancia? Sí, indudablemente. Esto es fundamental y sin ánimo de parecer reduccionista, porque creo que el análisis merece un análisis sociológico que, como lo mencionó y tú lo habías leído ya en la columna, María Sol, necesita mucho más análisis y menos futurología y menos solamente olfato, qué sé yo. Merece que lo regresemos a ver, porque efectivamente las sociedades están atravesando unas dinámicas completamente distintas. Digamos, dentro del trabajo que hacemos en ICARE, que es donde yo soy directora de comunicación, nos encargamos mucho de mirar cuáles son esas nuevas dinámicas sociales que están atravesando a las sociedades, y particularmente nos gusta mucho un autor que es Byung-Chul Han, que él habla sobre la estética de lo terso como la nueva forma de presentación de las realidades, que es un vivir para postear. Él específicamente no habla sobre un tipo de gobierno, y tampoco estamos diciendo que el gobierno de Daniel Noboa vive para postear, pero sí que estamos atravesados por una dinámica social en la que vivimos para postear, es decir, primero vivo y después Instagram, que es al revés del primero pienso y después existo, ¿no? Primero vivo y después Instagram, o primero pienso y después TikTok. Pero ahí hay un problema importante que Chang señala dentro de su análisis y de su texto, que es que lo terso siempre tiende a agrietarse, ¿no? No podemos pensar o vivir pasar viviendo en este pensamiento de que la ilusión de lo terso va a estar siempre ahí, porque generar la ilusión de lo terso te requiere de un performance continuo, de un modelo de comunicación que es performance de redes sociales continuamente. Pero en un país como Ecuador siempre vas a tener grietas. Es indudable en un país en el que, como tú muy bien lo mencionabas, tenemos índices de cosas y de necesidades que están insatisfechas, de cuestiones que hasta algunos años creíamos erradicadas, como enfermedades, por ejemplo, que ahora las tenemos nuevamente presentes. Lo terso siempre tiene esa fragilidad de agrietarse, y el Ecuador siempre agrieta, ya sea por la inseguridad, ya sea por los indicadores económicos, ya sea por la situación social, ya sea por las cuestiones de género. El Ecuador siempre se agrieta. Entonces, también pensar que solamente la estética de lo terso es suficiente podría arrojarnos a un error. Finalmente, lo simbólico, lo estético está ahí, pero se requiere mucho más que eso para ejercer gobierno sobre un país como el Ecuador. Y ahí me quiero referir al ejercicio del poder, al que yo hago referencia, y es que Hegel menciona que la belleza del poder, porque él es un obsesionado con que miremos al poder también desde la posibilidad de ser bello, y no solamente desde las prácticas coercitivas. Por ejemplo, lo que él menciona es que la belleza del poder es que tenga la capacidad de hacer que uno se continúe en el otro, y que esa continuidad del otro nos arroje un sentido más colectivo, no tanto de individualización. Pero las estéticas de lo terso tienden hacia la individualización. Entonces, ¿es suficiente una estética de lo terso que te arroja nuevamente a la individualización? ¿Es suficiente para gobernar un país que siempre se agrieta y en el que siempre vamos a necesitar esa necesidad de colectivización? Creo que esa es la pregunta fundamental. En este momento está, y creo que medios de comunicación, analistas, etcétera, se han fijado mucho no solamente en las imágenes simbólicas o en las imágenes semióticas de estas primeras semanas o estos primeros días del gobierno recién posesionado, sino que inclusive hemos tenido columnas de entretenimiento y programas de entretenimiento mirando hasta el detalle cómo van vestidas las diferentes personas. Pero eso no es suficiente y no deberíamos agotar el debate solamente ahí. El debate es sobre el poder y si sobre lo terso efectivamente puede legitimar a ese poder. Y esto nos lleva a dos temas, un poco ya finalizando. El primero que tú mencionas aquí es la negación del conflicto. Tú dices, no hay estética sin costo. El primero, la negación del conflicto. Si todo debe lucir bien, entonces todo lo que incomoda es disonancia, todo lo que desentona se borra. Y esto en un país en donde hay muchos conflictos,
¿no termina mostrando también un aspecto de indolencia desde la política? Es una pregunta absolutamente ingenua, porque por un lado comprendo esto que tú mencionas y por otro lado me sigue costando esta mirada de quizá tan reduccionista, ¿no? Porque al final del día tú construyes esta imagen y yo entiendo además que con todos los problemas que hay la gente quiere una vía de escape, que también puede ser esta una vía de escape, pero cuando el peso de la realidad es mayor, en algún momento, eventualmente, eso se podría caer y regresamos a lo que tú decías, deja de ser suficiente. Evidentemente, porque solamente la estética de lo terso no avanza para sostener un país como este, que es un país que se agrieta todos los días, que nos hayamos acostumbrado o que tal vez tengamos la ilusión de que nos estamos acostumbrando a estas grietas de lo que es Ecuador, es una cosa, pero que están ahí, que son palpables, que son evidentes, es otra cosa completamente distinta. Y yo creo que siempre que nos abocamos a tratar de hacer un análisis sociológico de lo que está pasando con la dinámica social en Ecuador, es fundamental, en mi caso, siempre regresar hacia la filosofía, ¿no? Entonces, nuevamente voy a citar a Byung-Chul Han, uno de sus más recientes libros y que de hecho ha recibido un premio internacional en el año 2025, habla precisamente sobre la negación del conflicto y la negación del dolor, empezando desde el dolor propio y personal y avanzando hacia los dolores que son mucho más colectivos. Entonces, sostiene él que vivimos en una era en la que necesitamos negar a como dé lugar el dolor. Porque el dolor nos hace ser improductivos, porque el dolor nos impide avanzar en esta lógica de necesitamos continuar, pase lo que pase, y la falta de dolor nos descolectiviza también, dice él. Entonces, en el momento en el que, esta estética de lo terso va por el posicionamiento de lo individual por sobre lo colectivo, también estamos teniendo una negación de esos dolores más colectivos. Y lo interesante de este autor que él dice es que cuando los dolores se hacen colectivos son cuando tienes las grandes transformaciones. Entonces pensemos, ¿no es cierto?, en el 8 de marzo, por ejemplo, cómo surge la reivindicación de la presencia de las mujeres en los entornos industriales a partir de un dolor colectivo. Pero si finalmente vamos perdiendo la capacidad de sentir dolor personal y por ende vamos teniendo esta necesidad de ocultar este dolor colectivo, ya no hay muchas razones que nos lleven a colectivizarnos, y por eso sucesos como por ejemplo el de diciembre con los 4 niños de las Malvinas no empiezan a tener el eco que probablemente hubiesen tenido en otras circunstancias. Porque además sopesas, ¿no? O sea, claro, por un lado esta bella estética y por otro lado una brutalidad como la que ocurre así, de repente estamos más concentrados en esta discusión o digamos en redes, quizá no tanto en espacios donde sí se analiza la política, la profundidad, etcétera, pero quizá en la vida común estás más distraído con estas cosas porque de alguna manera también terminan siendo una vía de escape, ¿no? Totalmente, porque en esa negación del dolor lo que necesitas son estímulos e impulsos que te ayuden a llevar esta vida en la que creemos que necesitamos ser productivos absolutamente todo el tiempo. Entonces se asocia al dolor con la poca productividad, porque evidentemente cuando algo te duele, te quedas en casa, tienes que hacer un reposo, pero estamos también en la sociedad de la individualización de la producción. Entonces necesito explotarme a mí mismo para demostrar que me merezco el estilo de vida que estoy teniendo, y por lo tanto empiezo a negar esos dolores, y esos dolores negados en lo individual se empiezan a convertir en dolores negados en lo colectivo también. Voy a cerrar con esto, ya tenemos a nuestro siguiente invitado aquí, que la imagen esto de lo aspiracional, cómo se relaciona esto de que una parte de la población aspira a eso, a tener una esposa guapa, una familia bonita, a que estén siempre bellamente vestidos, a que recorran el mundo, porque las imágenes incluso de la esposa del presidente, que aquí no hay la figura de primera dama, pero la esposa, imágenes no sé, en un yate o no sé qué, con los tacos, ¿qué tanto hay de esa mirada aspiracional en un país con tantas carencias? Podría parecer ilógico efectivamente que en un país con tantas carencias puedas tener una vista hacia lo aspiracional, pero si te regresas a todos los estudios de lo simbólico y de lo semiótico en la política, es justamente en estos entornos en los que hay tantas grietas, en los que existen tantas brechas, aquellos entornos en los que más calan estos discursos de las lógicas y de las estéticas aspiracionales. Entonces, no me parece que sea una cuestión naif, me parece que es una cuestión que tiene mucha profundidad y que evidentemente es esta capacidad de poner todo en clave de performance. Y creo que
sin afán de decir que está bien o que está mal, es importante reconocer que los simbolismos que se están utilizando tienen una gran capacidad de desarrollar un performance. Ahora, ¿el performance es suficiente para gobernar un país tan agrietado como Ecuador? El performance de lo terso, de lo inocuo, de lo que no se arruga, de lo que no tiene dolor, de lo que luce perfecto, ¿es suficiente para adentrarnos en solventar las necesidades sociales y no se diga las otras necesidades económicas o políticas de un país que se agrieta todos los días? Creo que esa es la pregunta. Pero que hay que justamente hacernos. fundamental entender esa forma de relacionamiento, porque ahí también se hacen las batallas, ¿no? En lo simbólico. Por supuesto. Y si quieres hacer oposición, cuestionar, también hay que considerar de eso para poder hacerlo. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Yo me puedo quedar conversando contigo el resto del programa, pero Juan Carlos Calderón ya nos está esperando, así que vamos a hacer un corte y regresamos enseguida con nuestro siguiente invitado. Es un gusto, Sol. Muchas gracias.